Rolando, Buenas tardes. bienvenido. Gracias por estar en este espacio del ciclo de charlas de CEPEL Pilar. Y antes de comenzar a conversar acerca de lo que nos convoca, quiero hacer una breve referencia a precisamente la filosofía de Viktor Frankl y esta unión que hay entre la actividad que vos, Rolando, realizás y precisamente cómo se ve la logoterapia. Viktor Frankl, que es el autor de la filosofía de la psicoterapia existencial, la logoterapia, y autor del influyente libro El hombre en busca de sentido, nos guía hacia un entendimiento profundo. El ser humano halla un propósito de existencia a través de tres pilares fundamentales, que son los valores creativos, los valores vivenciales y los actitudinales. Los valores constituyen las actividades que nos permiten expresarnos con autenticidad, ofreciendo un refugio dentro de la agitación de la vida cotidiana. Se trata de comprometerse con proyectos y sueños y persiguiéndolos con una pasión desbordante. Los valores vivenciales nos instan a acoger lo valioso del mundo en nuestro interior, enriqueciéndonos en el proceso, como dice Alfred Lengel, que fue discípulo de Viktor Frankl y en su libro Vivir con sentido habla de esto. Los valores creativos, por su lado, se refieren a la acción de aportar algo valioso al mundo, una contribución que no requiere grandiosidad, sino más bien una producción que se materializa en una obra. Esta realización exige compromiso, dedicación y confiere coherencia a incluso los empeños más modestos, al tiempo que enfrenta la efímera naturaleza de la vida. Más allá de la materialidad, los valores creativos se sumergen profundamente en la esencia de la condición humana, abarcando situaciones en las que un individuo, a través de sus acciones y decisiones audaces, preserva un valor o respalda una idea. El doctor Rolando Benenson es un ejemplar que encarna este valor creativo. Es un visionario creador del modelo Benenson, actualmente denominado terapia Benenson. Continúa explorando la construcción de una obra artística que incorpora la música, la palabra, la expresión no verbal, las artes en general, la filosofía, trascendiendo las limitaciones de un mero medio musical o corporal. Este enfoque nos brinda la distinción de contar con su presencia como invitado en el ciclo de CEPEL Pilar, donde honramos su amplio espectro de identidades como médico, psiquiatra, músico, artista y un prolífero escritor. Con todos nosotros entonces el doctor Rolando Benenson. Un placer, Rolando, nuevamente. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, estoy acá dispuesto a charlar contigo y enfrentando todas las preguntas que quieras exponerme. La primera que me pregunta que en realidad me inspiró porque siempre es importante saber la razón por la cual sumaste toda esta cantidad de elementos y cómo nace este proceso de búsqueda, de exploración. ¿Cómo nace esa inquietud, Rolando? Bueno, empezaste con una pregunta difícil, evidentemente. Yo soy así, vos sabés que fui tu alumna y soy así. Es verdad. Eh, Difícil pregunta porque en realidad es algo que uno mismo se interroga permanentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo uno llega a plasmarse en lo que uno es? Yo creo que en mí se dieron muchas alternativas que fueron las siguientes. Yo te las voy nombrando libremente a medida que voy asociando. Primero te voy a decir, yo soy hijo único, Ujú. de un padre médico y de una madre, yo te diría musical, porque tocaba muy bien el piano y cantaba muy bien.
Esto indudablemente provocó en mí una doble situación, ¿no es cierto? Que era por un lado esta situación un poco artística y por otro lado lo científico de parte de mi padre. Pero también debo reconocer que esta situación de hijo único me llevaba a meterme en un mundo muy interno, muy propio, muy introspectivo, si tú quieres, y eso, claro, se llenaba de situaciones creativas. Es decir, yo recuerdo que de muy pequeño no solo tocaba el piano y de pronto improvisaba con mucha libertad, sino que de pronto pintaba o de pronto se me ocurría hacer cosas en la pared de mi pieza. Yo me acuerdo que en mi pieza no veías dónde estaba la pared porque estaba llena de elementos y todo eso fue generando probablemente una especie de libertad. Yo creo que cuando el individuo empieza a sentir la libertad de poder expresarse, aparece la creatividad. Y en esto creo que tuve mucha suerte cuando llegó el momento de elegir la posibilidad de una carrera. Mi padre me decía, mira, con la música no sé si puedes tener mucho éxito. Me gustaba mucho la medicina, de manera que entré a la medicina, pero siempre con esta sensación de que yo no debo quedarme encerrado en un aspecto meramente científico, sino que ahí es donde yo tengo que buscar la manera de introducir, y por supuesto yo estaba en ese momento con la idea de la música, de la vocación. En realidad mi otra vocación era ser director de orquesta, de manera que estaba todo ahí con una ebullición para que realmente aparezca en un momento dado esto que en un principio fue la musicoterapia. Yo recuerdo que ya cuando estaba haciendo la graduación en psiquiatría, yo decía, acá es donde evidentemente tengo que introducir el fenómeno musical, porque es el único modo de poder comunicarme con estos seres. Yo en ese momento ya estaba en el nosocomio Borda, trabajando con personas que sufrían de psicosis muy grave, y donde indudablemente veía yo que el lenguaje, la palabra hablada, no tenía ningún sentido, pero sí lo tenía la posibilidad de introducir de pronto un lenguaje diferente, este lenguaje que fue en un principio musical y que yo después fui derivando a lo que empecé a hablar del lenguaje no verbal. Ujú. Y a partir de allí yo creo que surgió toda esta alternativa de romper estructuras, de romper límites, de abrirse, yo creo que ahí es donde podemos unir un poco lo que vos estuviste recién introduciendo en el pensamiento de Víctor Frank, ¿no? Esta posibilidad, él lo dice como el pilar creativo, ¿no es cierto? Esto es yo creo que si uno logra desarrollar la creatividad para todo lo que hace, y todo lo que hace incluso en la cotidianidad, es decir, cada momento que uno se despierta a la vida, cada día, está creando y recreando una forma de comunicarse, una forma de vincularse con el otro, una forma de percibir la vida, y eso te lleva a un estado particular. No sé Eh, si te contesté. No, perfecto, porque esto me da pie para pensar en voz alta y compartirlo. Esta cosa de la creación, vos hablás de lo creativo en lo cotidiano. A vos te gustan mucho los gerundios, ¿no? Viviendo, no me acuerdo porque tenés un montón, pero casualmente la teoría de Viktor Frankl habla de eso, o sea, crear vivir, o sea, vivir con intensidad. Él habla de responsabilidad, de libertad, de compromiso, tan aplicable a este tiempo, porque en este tiempo en el que estamos, yo digo,
en la oscuridad y la incertidumbre. Podríamos decir que estar anclados o amarrados a lo creativo, al vivir, y lo que después Víctor Frankl habla de lo actitudinal, cómo quiero vivirlo, me parece que es el sustento básico como para abordar este tiempo de tanta dificultad. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, justamente es interesante esto que vos hiciste la introducción al gerundio. Yo aprendí, sobre todo en este último tiempo, a vivir en el tiempo gerundio. ¿Qué significa esto? Yo creo que si nosotros logramos conjugar esta situación de viendo, escuchando, percibiendo, haciendo, amando, queriendo, estás planteando una situación de aquí, ahora, presente. Esto es lo más importante, el vinculando en este momento. Entonces, fíjate vos que a través de este aprendizaje de vivir en el gerundio, uno empieza a disminuir, por lo pronto, todo lo del pasado, porque en el gerundio el pasado desaparece y también desaparece el futuro. Al no haber pasado y no haber futuro, primero, vos perdés toda esta alternativa de los rencores. Ya el pasado no existe o existió, no importa, pero lo importante es que pasa en este momento. Y al no ver el futuro, también desaparece la amenaza. No hay esta amenaza de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? No, está sucediendo, está pasando. Estás entonces viviendo en este momento y creando en este momento. Y yo creo que eso lo he aprendido mucho. Bueno, no sé si sabés, creo que te lo he confesado. Mi mujer está con Alzheimer, ¿no es cierto? No sabía. Bueno, hace ya 3, 4 años que he comenzado con este padecimiento y yo he decidido vivir al lado de ella para siempre, es decir, esa es mi meta fundamental. ¿Por qué? Porque entiendo, y fíjate, y ahí yo aprendí de ella algo extraordinario, que es justamente esto del gerundio. Con ella vivo ahora, en este momento. Ella ya olvidó todo su pasado, olvidó incluso lo que pasó ayer. Entonces me di cuenta que empiezo a vivir con mucha mayor fuerza lo que está pasando acá en este momento. Y te voy a contar una anécdota que es de sentido común, que es sencilla, es simple, pero que es tan profunda. El otro día fuimos a sacarnos sangre para hacernos un análisis de sangre y volvíamos despacito, 2, 3 cuadras a mi casa. Normalmente yo estaba acostumbrado a ir rápidamente a sacarme sangre lo más temprano posible como para no perder tiempo y volver rápidamente para desayunar y empezar el día. Con ella no, tengo que ir despacito porque ella camina despacio. Entonces me puse a su ritmo, empecé a caminar despacio por la vereda y ella tiene la costumbre de que cualquier persona que pasa le dice, buen día señor, ¿cómo se llama usted? Claro, y de pronto, evidentemente, el otro se sorprende. Hay una persona que le dice buen día y cómo se llama, que no estamos habituados en esa vorágine de la vida. Y de pronto me di cuenta que en ese caminando lento, en ese poder saludar a cada persona que empezaba a sentir otra cosa de la vida, a percibir otra cosa. Y yo ahí, vos sabés que otra de mis grandes metas es destruir nuestro super yo, ¿no? Este super yo que nos exige, que nos obliga, que nos tiene a raya todo el tiempo. Y yo dije, ajá, acá estoy realmente derrotando al super yo. Me di cuenta que de pronto había sentido otra forma de vivir. Y recordé épocas que yo iba a Neuchâtel en Suiza, y lugares muy pequeños, que allí era normal decir bonjour madame, bonjour monsieur, a cualquier persona, porque era lo lógico. Vos te encontrás con una persona, es bueno decirle buen día,
Bueno, todo esto que lo estoy aprendiendo ahora en el vinculando, es lo que realmente creo que es la vida y la percepción. Y me parece que si en este momento estuviera Víctor Frank acá, estaría diciéndonos es así. Es así, doy fe que es así, no porque me considere que estoy ni remotamente a la altura de Víctor Frankl, pero bueno, el fundamento de su teoría es lo único real es ahora, ¿no? Como vos decías, no hay que preocuparse por el futuro será, y el pasado fue. Y nos perdemos en esta cosa, vos hablabas de lo que te pasó en Europa, de esta cosa de saludarse. Lo mismo ocurre en muchas localidades del interior, en la Argentina, que guardan esta relación vinculante del otro, no como un ajeno, sino como alguien al que conocen, al que perciben como su vecino, y del cual nunca se sabe si no va a ser la mano que te la van a atender en el momento que vos la necesitas, ¿no? Eso se perdió en las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires. Buenos Aires es un prototipo, me acuerdo cuando yo llegué de Uruguay acá, que me veía yo circular a una velocidad enorme y no sabía para qué, o sea, porque no estaba tan afectado en ese ritmo. Y la música, en particular la música de Astor Piazzolla, la describió de una manera majestuosa. ¿Por qué? Porque tiene todo eso, el ritmo, la histeria y la nostalgia. Eso es lo maravilloso de la música. En cuanto a esta cosa de tu actividad pedagógica, Rolando, en la que vos transmitís los conocimientos sobre el lenguaje no verbal, la expresión artística, ¿cuál ha sido la lección que vos has aprendido a lo largo de estos años de interactuar con profesionales? Porque vos incluís profesionales de todas las disciplinas en la formación de la terapia Benenson. Correcto. Bueno, primero es evidente que yo voy mucho a la multipercepción, ¿no es cierto? A la multiplicidad. Es decir, yo no creo que haya un factor único. Yo creo que estamos inmersos en un universo. Por eso para mí otro filósofo muy importante es Prigogine, en donde el caos es un elemento primordial. Él dice el caos se autoorganiza. Y uno de los elementos que yo creo que es muy vital es aprender a vivir en el caos. Como yo digo a veces, fluir en el caos. ¿Por qué? Porque es allí donde uno encuentra todos los aspectos creativos. Eh, y es donde, y fíjate vos, el caos es en realidad la desestructuración de todo lo que uno puede pensar de estructurado. Y me viene en mente un episodio, que te lo cuento también, porque fue muy interesante. En un momento dado fui a la casa de un profesor de escultura para aprender algunos elementos de la escultura, porque a mí me gustaba mucho, yo pasé de la pintura a la escultura con una gran alegría, porque me permitía de pronto por fin entrar en otras dimensiones que la pintura no me lo permitía. Y entonces quería aprender así todas estas posibilidades. Y me recuerdo este episodio que llevé una guitarra que ya tenía muy vieja y dije, no, me voy a agarrar esta guitarra y voy a hacer una escultura. Y por su forma, lo primero que se me ocurrió, bueno, voy a hacer una mujer, ¿viste? La voy a poner en un sillón, entonces una mujer sentada en un sillón, todo venía ya armado. Entonces llego a lo del escultor, me siento, le muestro la guitarra, le digo lo que quiero hacer, y en eso veo con asombro que él trae un serrucho de esos eléctricos y en 5 minutos me destruyó la guitarra en 10.000 pedazos. Y me dice, bueno, ahora sí, con todo esto podés hacer tu escultura que querías hacer.
Claro, esto en un principio dije, ay, ay, ay. Pero ahí me di cuenta que por fin me dio la libertad. Había justamente perdido esta estructura, esta definición de forma para establecer un cuerpo femenino, para empezar a decir, no, mira, ahora empecemos a crear. Ahí está la libertad de tener, la libertad de no definir. Esto para mí es fundamental, no definir, no clasifiquemos, no entremos en estadística, no entremos en situaciones de evaluación, liberemos todo esto realmente para poder descubrir esto que es la creatividad. Y tan aplicable a la realidad. Yo me acuerdo que en la parte de la formación que recibí de vos, vos decías que si clasificamos, si rotulamos, separamos, ¿no? Y ahora sos esto, sos lo otro, sos lo de más allá y parece que van cubículos que nada tienen que ver con nada. Y la percepción artística de la que vos estás describiendo como la percepción también de la convivencia dentro de un contexto social, debería ser la misma. O sea, somos todos con nuestras características, con nuestras diferencias, nos enriquecemos, nos relacionamos, pero es, no es esto o lo otro. Me acuerdo que en la época que estaba formándome con vos, vino un papá de un chico con síndrome de Down y me dice, no somos, mi hijo no es una persona que va con un rótulo de discapacidad en la cabeza. Y eso me marcó, dije, qué maravillosa definición. ¿Cómo ves vos esta cosa de estas parcialidades, esta separación, estas grietas? Ahora se le llama grieta. Mirá, yo creo que vivimos en una sociedad discapacitada que niega su discapacidad. Este, porque evidentemente todo de lo que estamos rodeados, y sobre todo con esta terrible tecnología que ahora va a culminar con esta inteligencia artificial, ¿no? Que me parece cosas que me dan mucha pena cómo el ser humano se va sometiendo paulatinamente a esta sensación de aislamiento, que vos sabés que yo lo llamo el aislamiento compartido, ¿no es cierto? Ujú. Para mí es una epidemia mucho más grave que lo climatológico y que los virus. Es decir, el hombre está cada vez más aislado, cada vez más solo, y no se da cuenta porque cree que tiene la ilusión de estar comunicado masivamente, todos con todos, pero la realidad es que es nadie con nadie. Ujú. Y entonces, en esta situación, se está creando una sociedad totalmente clasificada. Y te voy a dar un detalle. Vos sabés que en psiquiatría está el DSM-4 ya y el DSM-5, que es el librito que tiene todas las enfermedades psiquiátricas posibles hasta este momento. Qué curioso que a medida que va sucediendo la edición de estos libros, cada vez hay más enfermedades psiquiátricas. Y yo digo, un buen día van a ser el DSM infinito donde vamos a estar todos nosotros, porque cada uno de nosotros puede considerarse una estructura definida mental. Y yo creo que vamos hacia eso, hacia seres que están clasificados, normatizados, definidos en lo que tienen que hacer, en lo que no tienen que hacer, en lo que es bueno y en lo que es malo, es decir, en toda una ética errada, totalmente errada, y que lamentablemente yo creo que vamos hacia una situación muy grave, que lo veo en mis nietos, que lo veo en aquellos, en esta generación que lamentablemente ya nació con el dedo puesto en el celular o en la máquina, Ujú. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Eh,
Es tremendo. Hubo una imagen los otros días cuando fui a la zona del Botánico en Buenos Aires que me impactó. Una familia integrado por papá, mamá y 2 hijos. Los 4 con los celulares y sentados delante de una mesa supuestamente tomando café. Y yo dije, ¿qué es esto? Y en el botánico, Sí, donde de pronto tenés el olor, el color, la naturaleza que te está claro. rodeando, ¿no es Claro, cierto? no, no, fue muy impactante porque cuando uno empieza a, a percibir, como decís vos, ¿no? Estar conectado con el aquí y el ahora, con los sentidos, con lo que significa estar con el otro, junto al otro, comunicándose con el otro, eh, hay ciertas imágenes que son altamente impactantes en nuestra sociedad. Y yo diría impactantes y de, no quisiera llegar a la palabra horror, ¿no? Ujú, Pero, eh, mira, vos que me decías, yo leí hace un tiempo en una revista una fantasía de un periodista que entrevista a un periodista en el año 3000, ujú. ¿no? Y entonces el periodista del año 3000 le dice, yo la verdad que estos hombres del año 2000 no los entiendo, para nada. Esto de tener un cuerpo, de tener que caminar, de tener que ir para allá y para acá, que para tener hijos hay que usar el cuerpo y moverse, cuando nosotros simplemente tenemos este dedito que pulsamos, tenemos todo, tenemos este botoncito y está todo, no tenemos que mover. Es decir, esta naturalización de la pérdida del cuerpo, Ujú, de la pérdida de nuestro cuerpo, que es ahí donde yo empiezo a trabajar fuertemente cuando estoy en el no verbal. Es decir, nosotros somos un cuerpo y nos estamos olvidando de esa situación. Por eso me parece muy importante, yo tengo dos filósofos que los tengo muy a mano, que son Deleuze, cuando habla justamente del cuerpo sin órganos, que a mí me permite hablar del cuerpo diapasón, ¿no es cierto? ujú. De ese cuerpo que vibra con todo lo que le viene, y de Spinoza, que habla de este cuerpo que afecta siempre a otro cuerpo, porque todo cuerpo es afectado por otro cuerpo. Y nosotros nos estamos olvidando de eso. Parecería que estamos caminando como autómatas, en donde el cuerpo está perdiendo toda su impronta fundamental, que es su vinculación con la naturaleza, con el universo, con la percepción de todo lo que nos rodea. Ujú, ujú. Eso es muy claro, sobre todo después de la pandemia en los niños. He visto, yo ahora soy abuela, ¿no? Tengo una nieta de 4 años Bien. y bueno, en vacaciones de invierno, ¿qué hacen los abuelos? Hacen actividades con los nietos, ¿no? Entonces, me quedé impactada precisamente por la dificultad del manejo del cuerpo de niños que se ven que están encerrados, eh, mi- evidentemente desde mi mirada frente a una pantallita, a jueguitos, y que cuando tienen que salir a jugar, a hacer una actividad, hasta lo ves con dificultad para desplazarse. Eso que decís es muy cierto. Uno pierde la noción de que un niño, una criatura, una crianza, digamos, significa arrastrarse, correr, saltar, mirar, oler, tocar, percibir, comer. Es decir, uno, la crianza es eso, es la posibilidad de recrear en tu mundo que estás en ese momento reconociendo. Y esto se ha perdido totalmente. Es decir, hoy un niño no salta, no corre, porque no corras, no saltes, cuidado, porque además vivimos en ciudades
donde hay que cuidarse para que no te maten. No estoy hablando de la inseguridad, estoy hablando simplemente de que hoy en día, cuando vos vas por la calle, no es un auto que te tiene que cuidar y tiene que parar para que vos puedas cruzar, sino que es todo lo contrario. Sos vos que tenés que tratar de que no te atropelle, de que no... Es decir, y ahí empieza lo que decíamos hace un rato, la discapacidad de la sociedad. Por eso, vos sabés que yo trabajé muchos años con autismo y trabajé muchos años con todo lo que significa crear un mundo para que el autista pueda desarrollarse con total libertad. Y este mundo no está, es un mundo discapacitado, porque justamente el autista tiene la capacidad de percibir otras distancias, otros mundos, otras percepciones, que el mundo actual apenas si puede percibir a 5 metros de distancia de lo que le está pasando. Ujú, ujú. ¿Entiendes? Entonces, claro, esta es la discapacidad. En esta descripción, digamos que al que está escuchando del otro lado y que no está metido en el mundo de, digamos, del arte, estoy pensando en una señora que hace una actividad doméstica, trabaja en una casa, o en el señor que viene todos los días de trabajar, de ser albañil, o en un oficinista que parece que la única actividad física es el gimnasio. ¿En qué le puede, desde tu mirada, en qué le puede ayudar una actividad creativa, o qué actividades creativas pueden ayudarlos para empezar a reconectarse de alguna manera con su verdadero cuerpo? Bueno, vos tomaste una palabra bastante interesante cuando dijiste reconectarse, ¿no es cierto? Mm, Porque la primera sensación es que nos hemos desconectado. Yo lo que le diría, como me lo digo a mí mismo, es cada mañana cuando vos abrís tus ojos, vas a nacer nuevamente. Entonces vamos a ocupar el gerundio y vamos a decir naciendo. Estás naciendo nuevamente. En ese momento de esa mañana, lo primero que tenés que hacer es percibir, contactarte. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Y qué quiero? Porque otro de los aspectos muy graves para mí es la desconexión con los deseos propios. Nos hemos alejado de los deseos personales. Nadie realmente sabe lo que desea. Es una cosa totalmente que vos no lo podés creer. ¿Por qué? Porque está tan estructurado, como vos dijiste, tanto el albañil como la señora que está en su casa. Bueno, ahora tengo que hacer tal cosa, tengo que desayunar, tengo que llevar al colegio, tengo que ir al trabajo, tengo que entrar a tal hora, tengo que eso ya lo estructura de una determinada manera, se olvidó de lo esencial. Lo primero que tengo que conectarme es qué deseo. Me he despertado en este mundo, naciendo nuevamente, qué deseo. Y una de las cosas que uno tendría que decir, lo primero que deseo es respirar. Voy a llenar de aire mis pulmones para sentir cómo mi cuerpo se llena de oxígeno y voy a oler a ver qué olores hay alrededor mío. Porque fíjate que una de las cosas que es lo que yo estoy trabajando mucho en el contexto no verbal, hemos perdido el olfato. No olemos cuando el olfato ha sido siempre uno de los, yo diría, de los sentidos más primitivos y más importantes de reconocimiento del hombre frente al otro y frente a lo que lo rodea. Era el olor, como lo es para el animal, por supuesto. claro. Y nosotros hemos perdido el olfato. Es decir, lo único que sabemos es oler a algo que es
Qué asco. qué asco, ¿no? O qué lindo perfume. Sí. Es lo único que sabemos oler cuando la vida, todo lo que nos rodea, está lleno de olores Ujú, y la otra persona tiene un olor diferente a mí. mm. Tengo que saber esto, tengo que empezar a percibir. Bueno, esto que te estoy diciendo es lo que nos ocurre todos los días. Nos olvidamos de nuestros sentidos, nos olvidamos de oler, de percibir, de tocar, de sentir la textura de nuestro mantel, la textura de nuestra sábana, la textura de nuestra piel. Es decir, olvidamos lo que tenemos en nuestro cuerpo, que gracias a Dios es tan rico, tan lleno de cosas, y nos atrofiamos durante toda la cotidianidad. Es tal que, bueno, se me vienen como muchas ideas, ¿no? Respecto del olfato, me viene una anécdota que siempre recuerdo de una niña con síndrome de Down. Le daba yo clases a un chico con espectro autista y llegaba la niña con síndrome de Down y por alguna razón no ventilaba la habitación, no quería entrar, o sea, no reconocía a esa persona y a mí me parecía maravilloso y inclusive me tenía que tomar el tiempo como para ventilarlo hasta que finalmente lo conoció, lo aceptó y ya no olía, ¿no? O sea, no reconocía como el perro, ¿no? Que uno tiene en casa y que te vas a algún lado y viene y te huele, a ver a dónde estuviste. Es fantástico, es la vida, es nuestra condición de animal humano, ¿no? Tal cual. No solo dónde estuviste, sino qué te pasa ahora. Claro, ¿Por qué estás oliendo de una determinada manera que me hace sentir de que estás angustiado? O claro. de que tenés miedo, o de que estás alegre. Claro, 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 claro. Si tuvieras que definir la psicoterapia Benenson, ¿cómo la definirías si es que se puede definir? Porque ya la has descrito en la forma de ver y de percibir la realidad, la cotidianeidad, el mundo, la sociedad. Bueno, ya por lo pronto me permitís definir a través de tu pregunta. Vos me dijiste, ¿qué puedes decir de la psicoterapia Benenson? Y lo primero que te digo que no es una Ah, no psicoterapia. es una psicoterapia. Bien, bien, muy bien. Esto es muy importante. Sí. Yo he dejado de poner psico a las situaciones terapéuticas, Ujú, porque cuando vos pones psico, ya estás dividiendo tu cuerpo en mente y cuerpo. Yo considero que nosotros somos una unidad, no existe ni la mente ni el cuerpo, somos una unidad, no podemos dividirla, por lo tanto no podemos hablar de psico. ujú, Estamos trabajando con un cuerpo, como dijimos recién, que huele, que percibe, que todo, es decir, que no tiene nada que ver con esto de psico, ujú, que es también una forma que dice Deleuze, ¿no? Que de repente jerarquizamos órganos. No hay órganos jerarquizados, porque somos un cuerpo sin órganos. Todo es igual, es tan importante el dedo gordo del pie como la punta de tu nariz o como la oreja. Todo está en una unidad única. Entonces, esto de alguna manera ya fundamenta la terapia, porque eh, yo considero que la situación vincular, porque en última instancia es una situación vincular, la terapia Benenson lo que hace es establecer un vínculo con otra persona que está necesitando ayuda de parte de uno, y ese vínculo empieza a ser un vínculo diferente al vínculo normal de la cotidianidad. ¿Por qué? Primero de todo, porque es un vínculo que no utiliza lo que estamos acostumbrados, que es la palabra hablada. Empieza justamente a utilizar una situación que tiene que ver con tu cuerpo y con lo que lo rodea. Y ahí es donde aparece el contexto no verbal, que une todos estos fenómenos: olor, textura, temperatura, sonido, silencio, pausa, etcétera, etcétera. Tenés cientos y miles de percepciones que empiezan a entrar en funcionamiento en el momento en que estás en el vínculo. Y ahí, increíblemente, aparecen situaciones
totalmente originales y diferentes que no ocurren en ninguna otra setting, digamos, entre comillas, de cualquier otro tipo de terapia. Ujú. ¿Por qué? Porque de pronto apareces en un espacio, en un tiempo que yo llamo justamente transtemporal y transespacial, donde ya no hay ni pasado, ni futuro, ni un tiempo determinado, ni allá, ni acá, ni lejos, ni cerca. Es otra dimensión. Y ahí entramos a trabajar, por supuesto, en otro vínculo. Fantástico. ¿Cómo pensás que la terapia Benenson va a ir impactando positivamente en la vida de las personas en años venideros? Si es que lo pensaste. ¿Qué pregunta que haces? Vengo así, ¿viste? Es muy buena tu pregunta, porque, ¿sabes por qué es muy buena? Porque uno no se lo pregunta, y vos lo preguntás. Este, Mira, yo lo que puedo ver en este momento es que indudablemente para poder entrar en la terapia Benenson y realmente entenderla y comprenderla, hay que entrenarse. Indudablemente hay que vivirla y entrenarse para poder entenderla y darse cuenta, y a partir de allí ya está. Ya empezaste el camino, ya no tiene vuelta atrás. Pero para llegar a ese momento requiere de todo un proceso muy importante que no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces, cuando vos me hablás de un futuro, yo te digo, y cada vez va a haber más, eh, lento y pausado, para ir entendiendo cada vez más. Porque no nos olvidemos que produce resistencias. De hecho, te digo, la primera resistencia es la resistencia no verbal. Esto vos lo sabés muy bien. Pero la otra resistencia es justamente esto que estamos charlando desde que comenzamos. Es que hay que empezar a aceptar que hay que entrar en otra dimensión, que no es la dimensión en la cual estamos acostumbrados. Y es ahí donde viene el impacto. Que cuando uno lo supera, bueno, por fin encontró esta posibilidad. Lo último que me cabe preguntarte, como para ir cerrando, porque la verdad que ha sido un placer, pero no me gusta abusar del tiempo, porque creo que lo único valioso que tenemos es el tiempo. Eh, es esta cosa de cómo ves este tiempo y cuál sería tu corolario, sobre todo para esto que hablábamos, este espacio está gestado para que aquel que pueda sentarse a ver este video pueda entrar a reformularse. No hay respuestas, pero hay sí la posibilidad de mirar y de pensar algo diferente. Bueno, me gusta esto eh, que querés que resuma en realidad, ¿no es cierto? Mira, esto que te voy a decir ahora y que está dirigido, como vos decís, al que nos está viendo y nos está oyendo, es algo que yo hablo continuamente con mis nietos y mis hijos, por supuesto. Yo tengo 9 nietos, y se imagina que tengo. Y te digo nietos porque son los que justamente están más enfrentados con esta terrible sociedad que nos toca vivir. Entonces, yo trato de enseñarles cada vez que puedo estar con ellos, en decir, contemplemos. La vida es contemplar. Y entonces enseguida les hago la diferencia entre observar y contemplar. Y les digo, el científico observa. ¿Por qué? Porque se pone a mirar algo y ya está pensando en lo que debería encontrar o no encontrar y lo que debería producirse y no producirse. Eso es observar. Y lo que dice Prigogine, el observador modifica el objeto observado.
En cambio, si vos te quedás en la actitud de contemplar, no esperes nada, simplemente te sentás viendo un paisaje, el paisaje que pasa a través de tus ojos, de tu nariz, de tu boca, de todos tus sentidos. Y ahí, cuando empezás a contemplar, increíblemente, descubrís, ahí descubrís lo que es la vida, descubrís lo que te pasa a tu alrededor, que no lo pudiste ver porque pasaste como así, un as para ir a buscar un sinsentido del otro lado. Entonces, a mí me parece que esa palabra es una palabra clave, contemplar. Esto de amanecer y nacer todos los días contemplando. Al menos voy a mirar cómo está el cielo. Hay nubes, no hay nubes, hay sol hoy, está fresco. Mirá qué lindo olor hay hoy. Ahí empiezo mi vida. Vos en la formación de hace un tiempito nomás, no me acuerdo si 2 meses, hablabas de la contemplación como también una forma de resistencia. Llevado a este tiempo tan difícil electoral de la Argentina, esta cosa de el resistirse a ser inundado, ya estamos como teniendo otra percepción y una mejor calidad de vida, ¿no? Como para poder pensar, para poder ordenar las ideas, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, yo creo que si logramos entrenarnos en esta situación de contemplación, indudablemente nos volvemos más sabios, simplemente por eso. Por eso, vos sabés que he creado un escudo, digo, el escudo Berenson de mi casa, que un poco lo tengo acá atrás mío lo ves, que es la herradura con una tortuga, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque la tortuga para mí es un animal fundamental que contempla, ella va despacito y contempla para un lado y para el otro, por eso la tortuga es sabia, sabia es porque contempla, ¿no es cierto? Y la herradura, que en realidad es el verdadero significado, es un elemento que derecha e izquierda se van uniendo, que va haciendo este corolario. Y yo creo que esto muestra un poco el equilibrio, ¿no? El poder realmente unir, reunir todo en una especie de universo donde todos podemos estar percibiendo y contemplando. Ahí es la vida. La verdad, un placer como siempre, Rolando, hablar contigo. Solo me resta compartir para ir haciendo el final de este encuentro un párrafo de Víctor Frankl que escribió en este libro emblemático que es El hombre en busca de sentido, que está dedicado al arte en el campo de concentración y que dice, la obsesión por buscar el arte dentro del campo adquiría en general matices grotescos. Yo diría que la impresión real que producía todo lo que se relacionaba con lo artístico surgía de ese contraste casi fantasmagórico entre la representación y la desolación de la vida en el campo que le servía de telón de fondo. Muy bien. Gracias, Rolando. Como siempre, nos vemos, si Dios quiere, en estos días. Así que no. Muchas gracias a vos, muchas gracias por tus preguntas y tus pensamientos. Y bueno, ojalá que podamos seguir contemplando juntos. Gracias, gracias, de todo corazón. Muchas gracias.